La Asociación Colombiana de Minería, en cabeza del presidente Juan Camilo Nariño, realizó una gira a nivel nacional por los diferentes municipios mineros, especialmente en el departamento del Magdalena, donde dio a conocer un balance de la actividad en la región y el aporte que recibirá el departamento en los próximos años por concepto de la minería. Pero así crecimos, pensando que esto era un país minero. ¿Listo? La conclusión es que hoy Colombia no es un país minero. No es un país minero como Chile, no es un país minero como México, no lo es como Perú, no lo es como Australia y no lo es como Canadá. No es aún un país minero. ¿Listo? Y parte, para que sea un país minero, es necesaria la exploración. Entonces por ahí los geólogos que de pronto ustedes conocen dicen, no, es que Colombia es un país con un enorme potencial geológico. Potencial. ¿Cuál es el mineral del futuro? El cobre. Entonces por allá dicen que en Colombia, en la cordillera es entre Antioquia, Chocó, la cordillera occidental, están los pórfidos de cobre más grandes del mundo. Esos geólogos dicen, todo el mundo dice, wow, la ilusión de tenerlos, porque Colombia es un país inexplorado. Entonces un poco lo que yo llamo la atención es que nosotros debemos sentirnos orgullosos, no del potencial geológico, sino de la certeza geológica, para poder saber dónde está el cobre y dónde están los minerales que todo el mundo necesita. Si ustedes se fijan, Estados Unidos, Australia, todos hoy están con actas públicas diciendo cuáles son la lista de sus minerales estratégicos para el cambio climático, estratégicos para la innovación, y se ponen a buscarlos. Nosotros nos hace falta mucho en exploración. Buenas tardes. Producción, que ahora me voy a detener con ello en una gráfica más adelante, pero la producción de minerales en el país es amplia. Producimos las mejores esmeraldas del mundo, producimos un muy buen carbón térmico, producimos por supuesto oro y todo lo demás. Esa vaina. Entonces déjenme, yo paso a algunas cifras. ¿Qué es la minería para Colombia? ¿Listo? Voy a empezar por la de arriba. La minería para el país representa el 2% del Producto Interno Bruto. Eso es como si usted, yo, mi hijo y mi señora trabajamos en la casa, lo que cada uno aporta para la nevera es eso, el Producto Interno Bruto, lo que yo produzco. ¿Listo? Y la suma de todo lo que usted produce, lo que mi hijo produce y mi señora produce, llenan la nevera. Con eso comemos y con eso pagamos la luz, con eso todo. ¿Listo? De toda la nevera del país, la minería es el 2%. Entonces por allá algunos dicen que es que hay una enfermedad que se llama la enfermedad holandesa, que si uno depende, la economía depende de algo, es malo. Bueno, pues la economía colombiana no depende ni de cerca de la minería. Podemos multiplicar por 2 la minería del país y no va a pesar el 2%, sino el 4%. ¿Listo? Si uno le saca la nevera el 2%, todavía sigue comiendo, ¿no? Listo. Pero los aportes que ese 2%, que ese peso de la economía, de ese sector económico, los aportes que hacen, es decir, con lo que de verdad uno paga la nevera y el mercado, es un aporte muy grande. Entonces es poco peso en la economía, pero muchos aportes. Muchos aportes en 2 cosas que quiero que lo tengan en su cabeza. El primero es en exportaciones. Ustedes aquí son unos privilegiados. Por aquí sale y reciben regalías del 2.5% de todo el carbón que necesita el mundo. De todo el carbón que necesita el mundo. Y eso en el país representa la minería del 30% de la minería. Representa el 15% de toda la plata que llega al país de inversión extranjera. ¿Listo? Pero ahora quiero que se concentren allá abajo. 160.000 empleos y 700.000 empleos indirectos. Pero ahí en la de al lado, ahí sí quiero que se concentren aún más. La minería, pesando solo el 2% del Producto Interno Bruto, le aporta al país en impuesto de renta y en regalías, esa suma de esas 2 cosas, 4 billones de pesos. ¿Listo? Entonces uno dice, 4 billones de pesos, ¿eso qué significa?
A mí me ponen a decir 4 billones de pesos para qué alcanza, y yo les digo, no, pues alcanza para mucho, pero no sé para qué. ¿Listo? ¿Qué son 4 billones de pesos? Eso la embarré. Ahí nos van a ayudar. 4 billones de pesos, me puse a hacer el ejercicio para qué alcanza. ¿Listo? ¿Qué significa? Alcanzan para un municipio cercano el 70% de todo el presupuesto de inversión de una ciudad como Valledupar, todos los años. Alcanza para hacer 30.000 unidades de vivienda de interés social, todos los años. Alcanza para construir 400 hospitales de nivel 2 en el país, todos los años. 4 billones de pesos alcanza para construir 800 colegios. Y ahora que está de moda la conversación en Bogotá, después de 60 años, mejor dicho, lleva la conversación 60 años de moda, que en Bogotá vamos a hacer un metro. Pues esta minería sirve para hacer 1/3 del metro cada año. Es decir, en 3 años, con la plata de la minería, ya hubiéramos podido tener un metro en Bogotá. Esos son 4 billones de pesos. La reforma tributaria pasada, por la cual peleamos, una gran discusión social, pública, fue de unos 13 billones de pesos, esto es el 30%. Pero esto no es una conversación esporádica, esto es todos los años llenando la nevera con esa plata. ¿Eso tampoco toca allá? Sí. Salte de ahí. A ver, bueno, entonces concéntrate en esos 4 billones de pesos. Por allá, Víctor, algunos andan diciendo que la minería hay que reemplazarla. ¿Listo? Entonces yo me puse a hacer también el ejercicio de decir, bueno, si la minería la vamos a reemplazar, ¿cómo vamos a llenar la nevera? Entonces, para reemplazar esos 4 billones de pesos, si nosotros quisiéramos seguir manteniendo, pagando la luz, el mercado como nos lo comemos, necesitamos multiplicar por 6 mañana, para poderlo reemplazar, el agro colombiano, la ganadería, la agroindustria. 6 veces necesitamos eso, para que ese sector pague en rentas lo que la minería hoy aporta en un año. Necesitamos, que les va a gustar a algunos, porque además eso toca tomárselo para que paguen impuestos, multiplicar por 7 el sector cervecero en el país. Multiplicar, que esa es una buena combinación, cerveza y pan, 70 veces toda la industria de la panadería del país, para que pague esas rentas, 40 veces la industria del cemento. Entonces aquí estamos en una conversación de unas magnitudes, de un peso pequeño en la economía como proporción, pero con grandes aportes económicos y fiscales. Por eso he venido yo diciendo que la minería ha sido históricamente un estabilizador fiscal de los temas sociales en los municipios en donde hay minería, de las balanzas económicas de los municipios en donde hay minería, pero sobre todo un estabilizador fiscal de la macroeconomía del país, de los grandes números macroeconómicos del país. Ahora, si quieren, vayamos entrando en esta conversación nacional. ¿Qué significa para el departamento? ¿Qué significa para Santa Marta? ¿Qué significa para Ciénaga? ¿Qué significa para todos en el día a día? Como les dije, ese carbón que se produce mayoritariamente en el Cesar, que se exporta a través del Magdalena, que paga regalías en el Magdalena por sacarlo por acá, representa el 2.5% del total de las exportaciones del mundo. Con el carbón que ustedes permiten que se saque por acá, se mantiene la estabilidad energética de Puerto Rico y de otra gran cantidad de países en América Latina, y como están viendo, en un futuro posiblemente también va a mantener la estabilidad energética de países en Europa, que han venido en una senda de quitar el carbón de su matriz energética. Ahora, si quieren, vamos a hablar de eso. ¿El mundo va a seguir consumiendo carbón o no va a seguir consumiendo carbón? Ahora conversamos de eso.
Y este carbón que ustedes sacan por acá representa, es el cuarto producto de exportación de todo el país. Estos puertos que ustedes tienen acá permiten que se saque y que se venda el cuarto producto en plata, dijéramos, que exporta el país. ¿Eso qué significa? Que el carbón que ustedes exportan por acá representa el 71% del total de las exportaciones del Magdalena. En últimas, el 71% de las exportaciones del Magdalena es derivado del carbón. Una segunda cosa que quiero que se deje por ahí en el bolsillo en esta conversación que viene. Por ahí a mí a cada rato me dicen, oiga, es que la minería no aporta en temas ambientales, no aporta plata en temas sociales, y la minería no cuida a sus trabajadores. Entonces, venga, ponemos eso en plata blanca. En el país, en un año de operación de la industria minera, no inversiones nuevas, para que la empresa Drummond pueda operar, para que Gran Colombia pueda operar, para que el Cerrejón pueda operar, tiene que invertir, tiene que comprarle al país. ¿Listo? Y tiene que hacer inversión en compras en lo local. Un segundo, entonces no me voy a meter todavía ahí. Déjenme hablar de las inversiones sociales. Esas inversiones sociales y ambientales en el país, en materia ambiental, en el año 2020 fue un orden de 320.000 millones de pesos. Eso, los contratos mineros, ustedes saben que el principal socio de una compañía minera es el Estado. Finalmente el Estado es el dueño de todos nuestros títulos. Por eso lo de Glencore esa mina tiene que ponerse a operar lo más rápido posible, porque es un bien de todos nosotros, es un activo productivo de todos nosotros. Los activos productivos, las minas que tiene Drummond son de la nación, y eso tiene un contrato. Esos contratos tienen unas obligaciones ambientales. Pues esos 320.000 millones de pesos son en un 50%, 160.000 las obligatorias, y en 160.000 millones las no obligatorias. Es decir, si la minería le aporta al ambiente, pues la respuesta es que sí. En materia social, en el 2020, 165.000 millones de pesos, lo obligatorio y lo no obligatorio. Y si la minería cuida a sus trabajadores y sus comunidades, pues todos los años la minería invierte 170.000 millones de pesos. Acuérdense que ya íbamos en una conversación de lo que son los 4 billones de pesos en renta y regalías. A eso hay que sumarle, además, esto otro. Es decir, algo cercano a unos 700.000 millones de pesos más que van derecho a las comunidades, a impactar directamente las comunidades donde la industria minera opera. Hay una cuarta cosa que a mí me dicen siempre, según ustedes la tienen por ahí anotada. Es que la minería no le compra al país. Pues un año para operar, como estaba diciendo, la minería en el país tiene que invertir en un año 13 billones de pesos. ¿Eso qué significa para esta región? Que para poder operar estas minas, las que están acá, para poder operar estos puertos, las compañías tienen que invertir en lo local, en lo nacional, comprarle a otras compañías una suma que fue cercana a los 11 billones de pesos, sumando el año 2019 y 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor que hace todos los alimentos de los 10.000 trabajadores tiene que contratar gente en lo local, tiene que comprar en lo local muchísimas cosas. Es decir, es una plata que se le inyecta a la economía regional y a la economía nacional. De esa plata que se inyecta a la economía, que impulsa y dinamiza las economías locales y pone de alguna forma plata a disposición de todos los del Magdalena, el 33% va para transporte, el 19% va para fomentar las industrias, eso es un estudio de desarrollo, no nuestro. El 16% va para fomentar la industria de servicios, el 10% va para la industria de energía y el 12% para la construcción.
Y eso es la respuesta cuando a mí me dicen es que la economía no la minería no dinamiza nada. Es que la minería no, entonces no se encadena con lo local. La minería no le compra a los pequeños productores, a los medianos industriales del departamento o a los grandes industriales del país, pues eso es mentira. Aquí en esta región en los 2 últimos años han sido 11 billones de pesos. Vengan, pasamos a una quinta cosa, que también es una permanente conversación, las regalías. Yo con las regalías tengo una permanente preocupación, si quieren, y es cómo hacemos, y ustedes en eso han cumplido un papel fundamental, cómo hacemos para que las regalías sean mejor invertidas. Lo hecho, para que cuando se inviertan en lo que la gente necesita. Y segundo, que efectivamente cumpla con el propósito, que es un propósito en la ley de educación de necesidades básicas, ¿sí? Que no se la roben. Eso es un propósito. Pero yo también quisiera, así como salen muchas veces todas las fotos de los malos ejemplos de donde se han invertido las regalías, a mí me gustaría ver algunas veces las fotos en donde sí se han invertido bien las regalías, que hay una gran cantidad de ejemplos en el país. Ejemplos que han transformado socialmente comunidades, que han mejorado la educación, tanto la cobertura como la calidad de la educación. Es decir, hay ejemplos malos, claro, y hay que combatirlos y tenemos que irnos todos detrás de eso, pero también hay ejemplos muy buenos. Y no nos detenemos a verlos, y no nos detenemos a decirle a la gente además que eso es gracias a que la minería existe en el país, porque sin minería eso no hubiera sido posible, eso no se hubiera podido invertir, eso no se hubiera podido construir. Eso para el departamento de Magdalena significa un monto cercano a los 350.000 millones de pesos anuales. Todos los años, gracias a la minería, le llega a este departamento, así como le llega a muchos otros departamentos del país y a sus municipios, 350.000 millones de pesos todos los años. ¿Qué es la distribución? ¿Santa Marta, Ciénaga, cómo está? No, pero la consigo. Ahí Juan Sebastián va a echar números ya. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 10 años la minería le ha aportado al departamento y a los municipios 3.5 billones de pesos en regalías. Y aquí tenemos que sincerarnos, porque eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo, eso es gracias a la minería, eso no es por nada más. Si la minería no estuviera, esa plata ustedes no la tendrían, todos los habitantes del departamento no la tendrían. 350.000 millones de pesos todos los años. ¿Y en qué se invierte? Pues claro, hay algunas que habrá que revisar y señalar, pero se invierten también otras muy bien, que han producido bienestar, que han producido desarrollo. Esos son algunos ejemplos de las fotos de la inversión de regalías en Santa Marta y Ciénaga en los últimos años. 2.000 millones de pesos para rehabilitar ¿qué dice ahí? En cardiología del Hospital San Cristóbal de Ciénaga, temas de tratamiento de aguas, vías terciarias, construcción de... Los 3 de arriba son Ciénaga, la instalación de la línea de conducción de agua potable también en Ciénaga, Santa Marta y Santa Marta, las 2 últimas de abajo. Así es. Pero en esencia lo que les quiero decir es que eso es un valor, eso es un gran activo que tenemos todos los colombianos, que cuando hay municipios portuarios como ustedes los tienen, es un gran valor multiplicado por una cifra importante. Es decir, ustedes tienen más de lo que otros departamentos y otros municipios tienen. Y eso es una plata que debemos buscar todos, que se invierta todos los años y que se invierta bien. Pero es un gran valor agregado tenerla y valorarla y defender la industria que la produce, porque si seguimos un poco con esta narrativa, pues eso no va a generar estos ingresos. Hay una quinta cosa que quiero mencionar,
Y es que hay también una conversación, que por supuesto en esto hay muchas cosas en materia social, ustedes que son unos caminantes pues de los barrios, de los municipios, de las veredas y demás, tienen su opinión sobre esto. Pero cuando uno mira los números de necesidades básicas insatisfechas, en los municipios que reciben regalías, los municipios de alguna forma minero-portuarios, pues el indicador de necesidades básicas insatisfechas ha mejorado mucho. En el 93, 2 años después del 93, Drummond exportó sus primeras toneladas de carbón. Ese indicador estaba en 52. Y eso el año anterior, en el 2018, ya iba en el 28%. Claro, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Pero sin duda la plata de las regalías, la plata de la minería ha contribuido para disminuir esos indicadores sociales. Un número menor no significa peor situación, significa lo más cercano a uno es una mejor situación. Una mejor situación en salud, una mejor situación en vivienda, una mejor situación en cobertura de educación. Yo toco una sexta pregunta que a mí me hacen. Venga, es que la minería consume mucha agua. No, la minería no consume mucha agua. Es más, recircula mucho. Eso es un estudio que hizo el IDEAM en el 2018, en donde se puso a revisar, según las cifras del Estado y con otras organizaciones, cuáles son los sectores económicos que más consumen agua. La conclusión fue esta, que la construcción es el que menos consume, después hidrocarburos, y el tercero que menos consume agua es la minería. El que más consume agua es el sector agrícola, el segundo que más consume agua es el sector pues, energético en relación con las hidroeléctricas. El tercer sector son todos nuestros hogares, el sector doméstico, el menos tratado. Por allá en Bucaramanga hay una conversación con el alcalde en relación con una mina que puede haber importante, ustedes la conocen. El señor ha abanderado, los últimos alcaldes han abanderado la lucha por el agua, pero no han sacado plata para invertir las aguas servidas que Bucaramanga le pone al río. De tal forma que el 70% del agua que sale de Bucaramanga no se trata. Entonces tengamos conversaciones con el agua honestas. Eso en relación con el agua. Entonces déjenme, yo paso. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si quieren ya después hacemos como una conversación en torno a eso. Yo he venido, por supuesto, estando preocupado con una cosa, y es que parte de con lo que pagamos el sueldo de todos nosotros se deriva de la minería de carbón. Entonces la pregunta de, como sucede en el Cesar, por ejemplo, y seguro ustedes se la han hecho, es ¿qué pasa si para mí, la asociación o para el departamento del Cesar, si el mundo deja de comprar carbón para producir energía? Entonces he venido un poco como analizando eso, ¿el mundo va a dejar de consumir carbón o no? Toda esta narrativa en la que hemos estado, que un poco nos dice que el carbón se va a acabar. ¿Listo? Mi conclusión es que eso no es así, el carbón no se va a acabar. El mundo va a seguir necesitando carbón para generar electricidad. Y ahí el carbón que ustedes permiten que se saque por sus puertos cumple un papel fundamental. Déjenme les explico por qué. Esta gráfica, la primera, es el consumo total de carbón en el mundo. Paradójicamente, en los 2 o 3 años en donde una conversación más profunda ha habido en contra del carbón, fueron los años en donde más carbón ha comprado el mundo en toda la historia de la humanidad. Nunca antes del mundo, nunca antes todos nosotros habíamos comprado tanto carbón. Casi 8.000 millones de toneladas. ¿Listo? ¿Y eso por qué está pasando? Eso está pasando por muchos factores, pero yo diría que el primero es que
la conversación de cambio climático, los compromisos ambientales de los países, toda esa narrativa que se viene construyendo en torno al cambio climático, necesaria, oportuna, no va acompañada o no va en los mismos ritmos a lo que va el desarrollo tecnológico para suplir esa energía. Entonces, cuando un continente como Europa toma esas decisiones políticas muy pasionales y decide apagar sus plantas térmicas, tiene que generar fuentes alternativas, y esa generación de fuentes alternativas con un gran desarrollo tecnológico no lo han logrado hacer. Entonces ha habido unos desbalances muy grandes. Eso es como un adolescente que habla un poco con el deseo, o se sirve un plato así de grande cuando hay un buffet y resulta que no se lo termina comiendo todo, no le alcanzó. Bueno, pues a nosotros en el mundo nos está pasando eso en relación con ese deseo de cambiar el carbón. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Si ustedes ven acá, eso aquí que no ven, son 8.000 millones de toneladas de carbón que el mundo está consumiendo. Para el 2024, efectivamente, antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Esto va a cambiar, seguramente. Europa va a dejar de consumir carbón, Estados Unidos va a dejar de consumir carbón, pero de aquí para allá, China, India y el resto de países asiáticos van a consumir más carbón. Y eso, básicamente, significa una cosa. Uno puede concluir, bueno, es que los señores no están invirtiendo en tecnologías limpias. Falso. Esos señores de Asia son los que más están invirtiendo en tecnologías limpias. El 57% de la capacidad que se está construyendo en energía nuclear se está construyendo en Asia. Energía solar, las mayores inversiones están en Asia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Listo? Entonces déjenme, yo voy a esta gráfica que yo creo que simplifica lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en los años siguientes en relación con el carbón. Esto rojo es la demanda, lo que la India necesita en energía de aquí al 2040. Si la ven, creciendo. Antes nuestros hijos no tenían celulares, ahora sí tienen. Antes uno tenía bicicletas y pedaleaba, ahora uno pedalea pero hunde un botón y esa vaina un motor eléctrico se lo lleva para otro sitio. El carro no antes paraba una gasolinería y lo prendía, ahora no, lo conecta. Es decir, el mundo está consumiendo más energía. El mundo va a necesitar más energía, cada vez más. Y de ahí se deriva esa línea simplificada en la India que va de para arriba. Con otro componente, llevar energía a zonas rurales es el mayor promotor de equilibrio social que hay. En los grandes países asiáticos tienen que llevar energía a sitios apartados y también eso va a aumentar la demanda de energía. Esta línea de acá es la línea de la electricidad con fuentes distintas al carbón, eólicas, turbinas y demás. Listo, eso va de para arriba. Uno diría, carajo, es que va de para arriba, entonces eso, el carbón se va a acabar. No, el carbón va a seguir manteniendo su papel en la generación eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mayor demanda posiblemente se va a suplir, no disminuyendo el carbón, se va a suplir esa mayor demanda con las fuentes alternativas de energía. Y estos desbalances que hay hoy, que no son la constante a mi manera de ver en los años que vienen en relación con el precio hace un año estaba en 40, hoy está en 400 por tonelada de carbón. Esos desbalances pues no reflejan un mercado futuro del carbón. Este mercado va a estar competido, sobre todo porque nuestro carbón hay que llevarlo ¿a dónde? Al Asia. Europa ya no va a ser esos señores que compran carbón. ¿Listo? ¿Y qué pasa en Asia? Para que ustedes entiendan esa dinámica. En Asia pasa un fenómeno muy grande. Primero, que cada barco que sale de aquí hay que pagarle más para que vaya más lejos. Asia va a ser la parte del mundo que va a comprar carbón. ¿Listo? Entonces, llevar ese carbón nos va a costar más. Pero segundo, en esa parte del mundo hay unos grandes competidores que producen carbón
y producen muchísimo más carbón que nosotros. Se los pongo en cifras. Colombia este año va a producir 65 millones de toneladas. Australia, de ese lado del mundo, va a producir 290 millones de toneladas. Indonesia, 490 millones de toneladas. Entonces nuestro carbón tenemos que llevarlo más lejos, pero además llevarlo a un mercado más competido. Por tanto, yo siento que la regla del juego en los próximos años para seguir manteniendo estos puertos, seguir manteniendo esas regalías, seguir manteniendo esos aportes sociales, es que entre todos nos levantemos a pensar cómo hacemos para sacar el carbón de manera más eficiente, más barata, más productiva, y en eso las compañías hacen su parte, pero hay un entorno que tiene que hacer también su parte, decisiones judiciales, comunidades que tienen ustedes una relación ahí directa con ellas, tienen que entender cuál es el juego en el que estamos jugando estos dados, siendo críticos, siendo críticos, pero poniendo como propósito de mantener la industria, mejorarla, no criticarla, señalarla para acabarla, criticarla, señalarla, pero para entre todos construir, porque ese nuevo mercado de los próximos 20 o 30 años va a ser un mercado distinto, más competido, más complejo, y una decisión de una corte que, por una presión de una comunidad, que decida poner los materiales estériles, como su palabra indica, no hacen nada al ambiente ni a nosotros, no dé la licencia o cancele una licencia y toque llevar un camión minero, no 2 kilómetros como estaba presupuestado, sino 7, ese proyecto minero ya no va, porque los márgenes van a ser muy cortos, van a ser muy estrechos. Entonces ahí tenemos que entre todos que construir eso. Entonces déjenme, yo termino con temas que también son importantes para todos. Entonces, bueno, si el mundo va a seguir comprando carbón, hago un paréntesis, el mineral del futuro, todos los analistas y todos dicen que es el cobre. Colombia tiene un gran potencial, como lo digo. En esencia, esta conversación, esos compromisos ambientales que los países tienen, entre esos Colombia para el 2050 la carbono neutralidad, solo se pueden alcanzar con el compromiso político firme de todos los países, sin duda. Pero hoy el gran limitante en el mundo es el abastecimiento de minerales. ¿Minerales para qué? Para los carros eléctricos, para las turbinas eólicas, para las baterías de almacenamiento de energía. Entonces hoy los grandes analistas en el mundo lo que están diciendo como una gran paradoja. Yo antes entraba a una conversación ambiental y llegaba agachado porque todo el mundo me echaba vainas. Ahora ya no. Resulta que para ese mundo más verde que estamos construyendo, para esa Colombia más verde que todos soñamos, se necesitan más minerales, se necesitan más minas. Y ahí entre todos pues tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿listo? Si el carbón lo va a seguir comprando el mundo, si este mundo que nos estamos imaginando necesita más minerales, ¿significa entonces que la minería deba hacerse a toda costa? En cualquier parte del país, de cualquier forma, como algunos dicen, arrasando con todo. Pues no debe ser, ¿listo? Y la asociación, las compañías como Drummond, hemos estado en una conversación profunda en eso en los últimos años, con decisiones que ningún otro sector económico ha tomado en ese sentido. Les voy a poner el primer ejemplo. Eso TSM. TSM es el estándar de minería sostenible colombiano. Este es el primer sector económico en la economía del país que públicamente le ha dicho a los colombianos, eso lo sacamos en noviembre, que en sus 9 procesos más críticos tiene una autorregulación vigilada por terceros y hecha por los canadienses, y que además es pública, porque tenemos una página de internet para eso, que todos ustedes pueden ver. ¿Qué significa eso? Que la manera como en esos 9 protocolos, en esos 9 procesos críticos de la minería, nosotros hacemos minería en el país, es la misma manera que en eso lo hace igual Canadá, Australia, Noruega, España y otros 4 países.
que aplican el mismo estándar de la misma forma, con la misma revisión de terceros. ¿Cuáles son esos procesos críticos que a ustedes les interesan mucho? El primero, cómo la minería gestiona el agua. ¿Cuál es nuestro compromiso con los colombianos en relación con el agua? ¿Cuál es nuestro compromiso, el segundo, en relación con el manejo de la biodiversidad? Con el manejo de las comunidades y con un capítulo así de grande de grupos étnicos, comunidades indígenas. ¿Cómo manejamos las comunicaciones? ¿Cómo manejamos el cierre de minas? Todo el mundo se pregunta, ¿y ustedes van a dejar qué van a hacer allá en esa mina? ¿Cómo va a quedar eso? Porque la minería tiene una vida, se acaba. Y al acabarse, la pregunta es ¿qué pasa allá? Bueno, la industria minera colombiana tiene un protocolo, una gestión de eso y un compromiso público. Igualmente en relación con los relaves, es una cosa de minería de oro muy importante. Y así en otros, prevención de trabajo infantil, que es un tema internacionalmente muy visible. Y el último, cambio climático. Es como si la industria minera, la industria de papas fritas saliera a los colombianos a decir, ¿sabe qué? Yo me comprometo con ustedes a que mis papas fritas van a llevar esta sal, o la industria de gaseosas, yo me comprometo con ustedes a que a las gaseosas les voy a poner esta cantidad de azúcar. Ningún otro sector económico ha hecho eso. Es decir, la minería no se hace a toda costa. La minería cada vez debemos hacerla poniendo la carne en el asador. Y por eso esta industria ha tomado esas decisiones cada vez más profundas en relación con la manera como hacemos minería. Lo segundo, cambio climático. Espero en los próximos 2 meses y medio salir públicamente a decirle a los colombianos que la industria minera colombiana se compromete a esto en relación con el cambio climático. Lo estamos construyendo, pero seguro habrá compromisos en relación con la recirculación del agua, la economía circular en nuestras operaciones mineras en relación, por ejemplo, con las llantas. Acabamos de visitar una planta maravillosa que tiene Drummond de reuso de llantas, es decir, esas llantas mineras grandísimas que ustedes han visto, Drummond las coge y las termina convirtiendo en parques infantiles, las termina convirtiendo en insumos para la jardinería, las termina convirtiendo en más acero para otra gran cantidad de cosas, y así pues se ha venido fomentando una economía circular de una magnitud realmente importante. ¿Cómo hacemos minería? También con una fuerte participación ciudadana. La industria minera es el sector económico, uno de los sectores económicos que más espacios de participación tiene. Allá hay muchas cosas que mejorar, pero no mejorar solo la industria, mejorar todos los colombianos. ¿Para qué? Para que no haya más polarización, si se quiere. Pero ahí en esos mecanismos de participación ciudadana, la industria ya los hace y tenemos que mejorarlos. Tenemos una propuesta clara de cómo mejorarlos como industria para que ojalá otras industrias también lo acojan. Entonces, con esto quería terminar. Les concluyo diciendo lo siguiente: la minería, yo le pongo la cara al viento a esta conversación porque me parece una conversación que debemos hacer entre todos más honesta, que debemos hacer entre todos más técnica, sobre todo cuando se avecinan momentos como políticos, con un fuerte contenido ideológico. La minería aporta a las rentas del país mucho, con un poco peso en la economía. La minería aporta a sus familias, a sus periódicos, a sus comunidades, aquí en el departamento y en los municipios también unas cifras importantes, sobre todo a través de las familias. Y segundo, o por último, la minería pues debemos hacerla entre todos, con más revisión, con más vigilancia, por supuesto, y para eso ustedes son muy importantes, pero sobre todo una conversación que lleve todo esto a unos escenarios constructivos para rodear la industria mejor, para buscar que esta industria, que va a seguir existiendo, que va a seguir siendo importante, ojalá, para el país, porque el carbón, tenemos 70 años de reservas y el mundo va a seguir consumiendo carbón, pues sea una industria cada vez mejor entendida.
cada vez mejor aceptada. Por supuesto, con todas las revisiones que nosotros queremos que se nos hagan. Si hay algún sector económico que le hacen revisiones, es a la minería. Eso nos gusta, pero mi llamado es hacerlas de una manera más constructiva para entre todos poder avanzar más. Yo estoy listo para todas las preguntas que ustedes quieran. Tengo una pregunta, doctor Juan Camilo. En este momento Colombia, en el tema del carbón, tiene políticas de competitividad. ¿Políticas de competitividad, Adela? Sí, señor. Muchas. El mercado del carbón, Adela, ha sido un mercado que en el mundo ha venido siendo muy competido, muy competido con grandes otros productores de carbón. Entonces las compañías han hecho unos grandísimos esfuerzos internamente por producir carbón de manera más eficiente y poderlo llevar a esos mercados. ¿Qué creo yo que con su pregunta hace falta? Acompañar esos esfuerzos que han hecho las compañías, muy grandes, esfuerzos realmente importantes para poder mantener los mercados, acompañarlo con una competitividad del entorno, una competitividad del entorno de las decisiones, por ejemplo, de los jueces de la República en relación con solicitudes de las comunidades. Esas decisiones de la justicia colombiana, no solamente con la minería, también con un sector privado más amplio, son decisiones que a mi manera de ver muchas veces les hace falta un contexto, un entendimiento, un conocimiento mejor de sobre lo cual están decidiendo. En eso hay muchos ejemplos en relación con la explotación de carbón en La Guajira, por ejemplo. Decisiones que pues finalmente terminan generando un entorno que no fomenta esa competitividad. O, por ejemplo, huelgas muy grandes que suceden ya no solamente cada vez menos por demandas a las comunidades, a las compañías, sino demanda de las comunidades al Estado. Entonces, cuando el Estado las comunidades sienten que está funcionando mal, cierran la vía del tren. Eso pues tiene un costo enorme y va restando competitividad. Entonces yo creo que Colombia debemos entre todos buscar es generar un entorno mejor para seguir contribuyendo con esa competitividad del entorno. Doctor Juan Camilo, a mí me llamó poderosamente la atención una cifra que usted entregó referente a que la minería produce algo así como 4 billones de pesos al año, y hacía referencia de que podría alcanzar para construir colegios, 600 kilómetros de autopista, de falta de generación. Y uno escuchando a estos candidatos presidenciales, algunos aseguran que van a acabar con la minería. ¿Será que esas personas no tienen conocimiento de los beneficios que trae la minería, o es mero populismo? Buena pregunta. Vea, yo se la respondo de la siguiente forma. Yo creo que nosotros en Colombia debemos, en nuestra conversación, pero también en la conversación con el entorno político, pasar de una conversación que tiene parte de desconocimiento, que tiene parte de ideología, parte de lo que usted menciona, en relación con que minería sí o minería no. La conversación no debe ser esa, si la minería la debemos hacer o no. Pues porque como vimos, esto se cae de su propia realidad. El mundo necesita minería. Colombia necesita cobre. Colombia necesita tomar la decisión de si quiere ser un importador neto de cobre o quiere ser un jugador de cobre en el mundo, porque tenemos los minerales y los yacimientos. Entonces esa conversación dual de si minería sí o no, yo creo que ya el mundo la ha superado. Yo espero que la superemos y yo espero cada vez más que en este entorno de la conversación política eso pase a otro estado, al estado de decir, bueno, venga, minería está bien. Algunos dicen, yo me trago este sapo. Algunos decimos, no, es que la minería es un factor importante para dinamizar las economías regionales. Pero pasemos a esta conversación más bien a decir, minería ¿cómo? ¿Cómo la hacemos en el país? Y en eso estamos nosotros abiertos. Hemos puesto parte de esa conversación y estamos abiertos a que esos candidatos que lleguen, y en esto la democracia seguirá su curso y aquí estaremos todos
pero esa conversación yo, en ese curso democrático, a lo que invitaría, termine como termine, es a conversar sobre cómo hacemos minería. Nosotros ya ponemos lo nuestro, pero si tienen sugerencias en relación con el agua, pues ahí está el estándar, y miremos qué más hacemos. O miremos qué más hacemos en el manejo, en el entorno, en las comunidades y en materia social. Y ahí nos vamos entendiendo, pero yo sí creo que nosotros ya debemos pasar a esa conversación a una madurez distinta. Gracias. Yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿cómo mantener la producción minera en un mundo que cada vez apuesta más a las energías limpias? La segunda, ¿cómo contrarrestar el impacto ambiental en los sectores donde se extraen materiales mineros en todo Colombia, sobre todo en la región? Y por último, ¿cuál es el futuro del carbón en Colombia, teniendo en cuenta pues el propósito de carbono neutralidad para el 2050? Perfecto, ¿cómo fue la primera? Que anoté las dos últimas, que pensando en ellas, de respondérsela. ¿Cómo mantener la producción minera en un mundo donde cada vez la apuesta más a la Producción. energía limpia? Listo, venga, empiezo por ahí. Las proyecciones de consumo de minerales para los próximos años, de aquí al 2040, son unas proyecciones que cuando uno las ve cree que están mal. Le pongo por ejemplo una proyección de litio. El litio que se necesita para esas energías limpias, para poder hacer más baterías que almacenen en los carros de energía o en los pueblos de energía, se necesita aumentar la producción en un 539%, si mi memoria no me falla. Esas energías más limpias necesitan muchísimos más minerales. Una turbina eólica necesita 4 toneladas de cobre. Esa suma de turbinas eólicas en el mundo para el 2040 va a significar que se necesitan 9 millones de toneladas anuales más de cobre. Esto, les pongo eso en cifras. La mina más grande del mundo de cobre, que nos hemos demorado 2000 años de esta era reciente en descubrirla y en explotarla, produce 1 millón de toneladas anuales. Necesitamos de aquí al 2040 9 minas como esas para suplir la necesidad de la demanda. ¿Listo? Es decir, en esencia, esas nuevas energías necesitan más minerales, necesitan más minería, y ahí está como el equilibrio de todo eso. Es decir, la producción debe fomentarse de la minería, y en eso está el mundo: Australia, Canadá, Estados Unidos, China y demás. Hay un dato que lo hablamos en paréntesis. Para cada turbina eólica se necesita el acero, y para el suficiente acero para cada turbina se necesitan 250 toneladas de carbón, porque resulta que el acero se usa, para hacer el acero se usa carbón, el carbón metalúrgico. En relación de cómo mitigar el impacto, creo que usted pone, Óscar, una pregunta importante, es decir, ¿cómo hacemos para hacer mejor minería? Yo ya leí parte de la respuesta de los estándares, pero mire, acabo de volver de visitar la mina de Drummond, por eso estamos acá. Ahí hay una reserva natural en la mitad del Cesar de 300 hectáreas de agua y de 700 hectáreas en torno a esa agua de bosque, en donde han vuelto los paujiles, donde han vuelto una fauna que antes no existía. Es decir, la minería en Colombia se hace muy bien, se hace con estándares y se hace con una enorme relación con el entorno y el ambiente. Hoy en día hay unas teorías, incluso vamos a avanzar en ellas, en donde los grandes ambientalistas colombianos están diciendo que hay unos sectores económicos que cuando se establecen en el territorio por algún tiempo, como la minería, y hacen aportes sostenidos al ambiente, como esos 364.000 millones, al final terminan generándose unos entornos ambientales mejores, un impacto positivo para el ambiente. Y usted se pregunta, bueno, ¿la Guajira es mejor? ¿El entorno ambiental de la Guajira es mejor que antes? Bueno, pues allá siguen habiendo jaguares en las reservas que la compañía tiene
tigres en las compañías, en las reservas que la compañía tiene, aquí como lo mencioné, pauquiles, y cuando uno va a otras zonas del país, en la cordillera central, en Antioquia, es así. Ahora bien, eso nos falta entre todos comunicarlo más, verlo más y por supuesto también hacerlo en muchas otras partes también mejor. Usted me preguntó sobre el futuro del carbón. Yo ahí lo mencioné, yo creo que el mundo para el 2040, lo que dice el Instituto de Energía del Mundo, es que la demanda, la producción de energía en todo el mundo va a necesitar, para estabilizarse, alrededor de entre el 22 y el 25%, es decir, toda la energía del mundo se va a generar con carbón en un porcentaje todavía importante y amplio. Y ahí el carbón colombiano tiene un papel que cumplir hacia adelante. Doctor, ¿nos puede hablar de la transición energética y por qué afecta a los precios de carbón? Mire, yo creo que esta coyuntura en la que estamos de un año para acá ha sido una conversación en la cual ha afectado pues, distintos elementos, entre esos la pandemia, pero sin duda lo que ha venido sucediendo es que, como lo dije, la velocidad con la cual las políticas públicas se han venido implementando, políticas públicas que han llevado a apagar las plantas de generación a gas o térmicas, no han ido a esa misma velocidad el desarrollo y la implementación de las nuevas generación eléctrica con fuentes o con otras fuentes alternativas. Y eso ha generado unos desbalances, unos desequilibrios que se ven reflejados, que se ven materializados en el precio. ¿Qué tiende a pasar en el mundo? Es que eso tiende a estabilizarse. Por eso yo digo dos cosas. La primera es que al estabilizarse, el carbón colombiano va a seguir siendo necesario en el mundo. Se van a seguir comprando. Y segundo, al estabilizarse, pues esas variaciones de precios, sobre todo esas fluctuaciones al alza tan altas, van a ir llevándose a la normalidad. Todos queremos en nuestra vida y en nuestras economías una cosa que mi abuelo decía, no, yo ya lo que quiero es tranquilidad, es decir, certidumbre. Los mercados tienden a eso, hay cosas que los modifican como ahora, pero en el mediano plazo llegaremos a eso. Y en ese mediano plazo, cuando lleguemos a eso, el carbón se va a seguir necesitando, pero vamos a tener que ser muy competitivos para poderlo seguir sacando y poderlo llevar a esos mercados más lejanos. Doctor, ¿qué tanto afectó la pandemia estos últimos años la producción minera y la exportación? Porque por lo menos en este entorno vimos cómo desapareció la empresa Prodeco, vecino de esta multinacional Drummond, que no continuó con sus exportaciones y producción de carbón. Sin embargo, Drummond se ha sostenido todo este tiempo. ¿Qué tanto afectó la producción minera del país, la pandemia? Mire, sin duda eso tuvo unos efectos importantes. Yo creo que las cifras de exportaciones en esos años, como les digo, en el 2017 se exportaron 90 millones de toneladas. En el 2018 ya no fueron 90, sino 85. En el 2019 fueron 80 y de ahí para allá eso ha venido en una senda de menores exportaciones, con una cifra muy baja en el año 2020 que llegó a 49 millones de toneladas. Eso se debe, por supuesto, a los efectos de la pandemia, pero también se debe a efectos de huelgas prolongadas en las minas productoras de carbón, las más importantes. Se debe a efectos de que las minas no pudieron continuar con sus inversiones derivado a decisiones judiciales, pero no se debe a que el mundo haya dejado de comprar carbón. El punto de quiebre en este proceso es el tema de la corrupción, y que lo tocó, que de pronto es donde está la nube negra de la gestión de la minería. Desde estas entidades, si bien es cierto no son entes de control, para evitar ese despilfarro, tenemos comunidades costeras como la de Ciénaga, que a pesar de las inversiones no hay saneamiento básico. ¿Cuáles son los candados que se le pueden poner para que el impacto sea positivo y esa comunidad que ustedes están pidiendo hoy, que los respalden, entre en este proceso y manifestar que las regalías siguen invirtiendo como deben ser? Sí, pues vea, yo le diría lo siguiente.
Eso es como también me decía mi abuelo, cada cual con su responsabilidad. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Producir minerales de manera sostenible y bien hecha y pagar las regalías que eso necesita. ¿Cuál es la responsabilidad de todos? Las comunidades, las compañías, porque también tenemos responsabilidad, de los vecinos de la cuadra y de los medios, es vigilar eso y vigilarlo bien, con activismo, porque esa plata es de todos y los señores que están decidiendo en algunos casos deciden mal por intereses particulares, si quieren. Es que ojalá visibilizaran los aportes anuales, que sería lo bueno, ¿verdad? A ver, a Ciénaga le mandamos 20 pesos, claro, a Santa Marta 40 pesos. Y vigilar las obras, pero eso cada obra. Digo, pero ustedes, los que están obviamente pagando la regalía y los impuestos, para que uno sepa. Que hace más visible. Todos nos toca la responsabilidad. Doctor, hemos visto que el ministro de Minas y Energía ha hecho una ronda, para el carbón y también para el oro. Eso demuestra la confianza y el respaldo que hay desde el Ministerio de Minas en el carbón. Pues es una labor que está haciendo el ministerio. Yo creo que el gobierno es consciente de la importancia que tienen los minerales en general y el carbón en particular para la economía del país. Usted sabe que es un rubro, el segundo rubro de exportación del país, y eso le aporta grandes recursos fiscales para su desarrollo y su funcionamiento. ¿Se puede decir que la minería aporta en gran manera a la estabilidad fiscal del país? Sí, claro, muchísimo. No le puedo dar cifras exactas de todo lo que aporta la minería. Esa información se la da mejor Juan Camilo Nariño de la Asociación Colombiana de Minería. Unas palabras de confianza para todo el sector minero y especialmente el carbón, que las personas que viven, inclusive en el tema de responsabilidad social, que le dan gracias a la minería por todos esos beneficios que han seguido. ¿Qué palabras de confianza para esas personas? Pues Adela, yo lo puedo hablar es por Drummond. Drummond es una compañía que está comprometida con sus inversiones en Colombia. Es una compañía que en este momento está proyectando una producción y exportaciones de entre 30 y 31 millones de toneladas para este año, siendo nuevamente y por sexto año consecutivo el primer exportador de carbón del país. Estamos generando más de 10.000 puestos de trabajo directos, alrededor de 40.000 puestos indirectos, y eso es una contribución directa al desarrollo de los departamentos del Cesar y del Magdalena y del país en general. ¿Siguen las normas de bioseguridad aquí en Puerto Drummond? Por supuesto. Mientras continúe el virus y la pandemia y las normas de bioseguridad que ha dicho el gobierno, nosotros vamos a seguir protegiendo a nuestros empleados, que esa es nuestra primera prioridad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿qué papel ocupan las mujeres aquí en Puerto Drummond? En Drummond en general, las mujeres ocupan cada vez un espacio más relevante. Tenemos muchas mujeres trabajando en distintas áreas de la compañía, tanto en el área operativa como en el área administrativa y gerencial. Entonces tienen un puesto muy importante en la compañía y en su funcionamiento. Doctor Juan Camilo, ¿cuál es el propósito de su venida acá a Puerto Drummond? Mire, el propósito, además de por supuesto visitar esta operación maravillosa que tiene Drummond acá, con grandes inversiones que produce esta compañía y las otras que exportan carbón por el Magdalena, en regalías 350.000 millones de pesos todos los años, y eso por supuesto lo que se ve reflejado es en mejores colegios, mejores hospitales, mejor cobertura, mejor calidad. El propósito es poder venir a hablar con ustedes, con las comunidades, para mostrar lo que hace la minería por el país y el impacto positivo que tiene y la buena forma como se hace minería en el país, primero. Y segundo, contarles que este es el primer sector económico que ha lanzado públicamente una autorregulación vigilada por terceros y pública, transparente para todas las comunidades. Una autorregulación en sus 9 procesos más críticos. De tal forma que la manera, el compromiso, la autorregulación del sector minero colombiano en relación de cómo se gestiona el agua, cómo se gestiona la biodiversidad, las comunidades o grupos étnicos, las comunicaciones,
por supuesto el cambio climático, el cierre de minas, es una autorregulación que además es la misma manera como la industria minera canadiense o la industria minera australiana o noruega hace minería. Es decir, es una autorregulación que sigue los más altos estándares. Entonces vine acá un poco a contar esa manera como se hace la minería colombiana. ¿Tendremos minería por mucho tiempo aquí en Colombia? Así es. Así es, el carbón, que ha tenido una conversación en torno a si se va a seguir consumiendo en el mundo, hoy las cifras indican que se va a seguir consumiendo en el mundo, que la estabilidad energética en el mundo, por supuesto, también depende en algún grado del carbón colombiano. Y asimismo el cobre, ese mundo más verde, esa Colombia más verde que todos estamos construyendo, con más movilidad eléctrica, con más tecnología de baterías de litio para almacenar energía, la única realidad es que necesita más minería. Y hoy la preocupación en el mundo para alcanzar esos compromisos ambientales es cómo de alguna forma se va a abastecer, cómo se va a ofertar los minerales que se necesitan para esa transición energética.